¿Ya está? Está. Está, gloria a Dios, gloria a Dios. Está aprobado el curso, Eliana, de camarógrafa. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que comienzan a sintonizarnos. Estamos en el local de nuestra amada iglesia que lleva por nombre Jesucristo el Salvador. Gracias, presente de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Una hermosa mañana Dios nos regala hoy aquí en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y desde aquí transmitimos hasta donde Dios quiera. Sabemos que a través del internet es fabuloso esto, lo que es esto, ¿verdad? Llega el satélite está rama para todas las naciones de la tierra. Así que donde nos estén viendo, escuchando, sea en directo ahora o sea en diferido después, el Señor les bendiga en gran manera ahí donde se encuentren. Varios anuncios rapiditos. Ayer, gracias al Señor, comenzó la escuela bíblica en el lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya un grupo de niños, los hermanos, los colaboradores, contentos de dar inicio de dar las clases bíblicas a los más pequeños, y también la jornada que ayer a partir de las 8:30 de la mañana empezó el movimiento en este lugar con varios hermanos, preparando esos alimentos, esas viandas que se están llevando a lo que están pasando de una manera un poquito con una necesidad, pero gloria a Dios por esta tarea. Así que algunos hermanos llegaron a las 8:30 de la tarde y se fueron alrededor de las 17 y 17:30 de este lugar, una jornada larga, estuvieron algunos, y todo esto para la gloria del Señor. Cada uno de sus hermanos que hoy no están presentes y no saben quiénes son, sabemos que la tarea la desarrollan en secreto, o bueno, públicamente cuando lo ven, pero sabemos que lo hacen para el Señor, y el Señor toma en cuenta y es el recompensador, dice la Biblia, y también galardonador de lo que le sirve. Aleluya. Y en ese sentido también le comunico a los presentes y a la iglesia virtual que hay un grupo importante de hermanos que, haciendo uso de la prudencia, está muy bien, algún síntoma que tuvo alguno y otros que estaban rodeando y otros que estaban cerca, empezaron a hacer una consulta de caso en la noche de ayer. Gloria a Dios. Y bueno, les dije, gloria a Dios por la iglesia virtual. Sigan desde sus hogares con la iglesia virtual. Así que, hermano y hermana, no vamos a estar diciendo tal hermano tiene posibilidad de tener COVID o no, para que nadie, ¿verdad? Pero simplemente, como posteamos ayer en el WhatsApp de la iglesia, vamos a estar orando más que nunca, porque esta pandemia, que no solamente afecta a nuestra nación, sino al mundo entero, lo primero que está causando es un gran temor. Parece ser que mientras escuchamos que pasa por ahí, pero cuando está cerca, enseguida se activa el sistema de alerta en nosotros. Hay un ruidito, no sé si es un celular o algo que está por ahí. Lo mando aquí adelante. Ahí se fue. Y bueno, decíamos que se activa enseguida el temor. Es algo lógico, ¿verdad? Lamentablemente, una figura política de nuestro país, un hombre joven de 47 años, perdió justamente la vida a causa de esta enfermedad, y esto ha conmovido un poco al ambiente político del gobierno, y oramos también por la viuda que quedó con un niño pequeño de 6 años. Estamos hablando de un político que lleva por el apellido Abad, y bueno, desde aquí oramos para que Dios traiga consuelo a esa familia, y bueno, y obviamente a todos los que están siendo afectados por esto, y seres queridos que están partiendo, ¿verdad? Tenemos que seguir redoblando el esfuerzo por orar los unos por los otros, siendo sabios y prudentes, y no dándole lugar al enemigo. La Biblia nos dice: no le dé lugar al diablo. Así que, hermanos, vamos a ser sabios, echar fuera el temor, ser valientes, pero al mismo tiempo prudentes. Como dice la Biblia, él dice que nos pide que seamos mansos como paloma y astutos como serpientes. Nuestra lucha no es contra las personas humanas, sino contra el diablo. Y a ese diablo tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por los hermanos que nos visitan por primera vez. Raúl, Dios te bendiga, Raúl. ¿Y te acompaña? Su amada esposa. ¿Cómo es su nombre, hermana? Mariana. Fabiana. Gloria a Jesús. Ellos vienen del lado de Colón, ¿verdad, Raúl? Y bueno, Raúl, hace un tiempo atrás tuvimos un percance, lo conocimos porque tuvimos un percance con la puerta de la iglesia. ¿Y qué hacemos? No podemos arrancar la puerta, teníamos ganas de arrancarla.
Pero dijimos, existen los cerrajeros. Y me acordé de ahí de Raúl, que tiene su tallercito de cerrajero ahí en Aparicio Isabel con el País, al lado de su mercado La Familia, y lo fuimos a buscar y, oh casualidad, hermano en Cristo. Mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Y bueno, en ese tiempo que estuvo abriendo la puerta, digo, qué maravilla, como la virtud que Dios le da a la gente, ¿verdad? La pudo abrir, sin romper la cerradura, sin romper la puerta, obviamente, pero en todo ese rato que estuvimos, hablamos de las cosas del Señor. Eso es lo lindo, ¿verdad? Cuando nos identificamos como hermanos en Cristo, y entonces sabemos que hablamos el mismo lenguaje. Aleluya, nos entendemos, y empezamos a contar testimonios y cosas lindas de las que Dios ha hecho, las que está haciendo, y por fe decimos las que continuará haciendo a favor de su amado pueblo, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Así que muy bienvenidos, queridos hermanos, y también hoy contamos con una visita internacional. Siervo del Señor, hermano Jorge, de ese nombre difícil que me olvide, hermano. Porque claro, toca Jorge, pero el apellido, ¿cómo era su apellido, hermano? Martínez López. Martínez López. López. Aleluya. ¿Y le acompaña? Esposa. Su amada esposa también, su nombre, hermana. Midiala. ¿Qué? Midiala. Midiaga. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso nombre. Medio difícil para pronunciarlo hasta que nos acostumbremos. Pero bienvenido, eso viene de Cuba. la isla, ¿verdad? Qué linda Cuba, ¿verdad? Oramos por ese país, oramos por cada uno de los cubanos, que Dios ponga su mano también sobre ese pueblo, sobre esa nación, en el nombre de Jesús. Yo lo veo al hermano ocupado, porque en este momento tiene a su nietito allí, ¿no? Nietito, ¿no? Juancito. Jesús, yo pensaba que él saludara, porque estamos saliendo en vivo, no sé si alguien puede tener ahí y que pase con su esposa también, y puedan saludarnos, saludar a la iglesia, y también, como sabemos que a través de este medio salimos a distintas partes. Yo recuerdo que hace un tiempo cuando él llegó, yo veía que estaba con un celular y apuntaba y estuvo transmitiendo en vivo por WhatsApp, por así, ¿verdad? Porque Miami. a Miami, estamos en Miami. Pase por acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Una vez más, bienvenido. En aquella ocasión vino usted, hermano, pero la esposa no había estado. Hoy tenemos el gusto de conocerle. Bueno, están saliendo así por esa ventanita, están saliendo por internet, pero ustedes que saludaran, ustedes son siervos del Señor y nos puedan contar algo de lo que se ha hecho en su vida. Amén. Yo quiero decirle que es un privilegio para mi esposa y para mí estar en este lugar. Cuando decimos casa de Dios y puerta al cielo, a veces no identificamos esa belleza de Dios cuando uno llega a la casa de Dios. Pero cuando tú llegas a la casa de Dios, estás en la puerta del cielo. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, es como un martillo que quebranta esta roca. Entonces, el pastor decía, vas a salir diferente. Yo tengo una palabra de parte de Dios para ustedes, pero yo quiero decirle algo. Yo vine de Cuba hasta acá. Yo andaba en Cuba muy cómodo, pastoreando una iglesia hermosa, con líderes hermosos, gente increíble, y en medio de ser increíble, y lo que estaba haciendo era increíble, Dios me dijo, pero vas para una tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios, aleluya. Y como Abraham, yo dije, Señor, si tú lo dices, yo voy cuando tú me digas. Y aquí estamos mi esposa y yo, mi familia, parte de mi familia está ahí. Yo estoy en la casa porque se rompió una moto hoy y tuvieron que hacer parte en casa hoy. Y entonces estamos aquí por un llamado de Dios. No estamos aquí por la comunidad, no estamos aquí para trabajar, no estamos aquí para ganar dinero, no estamos aquí estamos aquí para extender la obra de Dios. Mi esposo y yo somos unos brazos extendidos, como la herramienta que tuvo que utilizar, como utilizó el cerrajero para esa puerta. Solamente. No hay honra en esto. Honra está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo una palabra para esta iglesia. Está en Segunda de Crónicas 32. ¿Cómo ayer? Hay un problema grave aquí con... Bueno, después con la... Ya cuando pasamos de los 30, hay un problema grave que pasa. Y dice la palabra de Dios. Y estoy hablando de esta iglesia. Esta palabra de Dios me la dio hace como 15 o 20 días que vine a este lugar y no la dije.
Y Dios me la trajo a memoria ahora sentado ahí. Y dice 2 de Crónicas 32, del 7 al 8. Y el pastor decía que estos tiempos vienen como que tenemos temor, como ven, y cuando está cerca la pandemia, como tenemos temor y como que nos apartamos. Pero Dios nos da una promesa. Amén. Y Dios le dice al pueblo de Dios, esforzados y animados. Aleluya. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios, a mí, Amén. a ti. Amén. Aquel que está por las redes ahora, no sé hasta dónde llega eso, pero si llega más allá, esforzado y animado. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él vienen, porque más hay con nosotros que los con él. Aleluya. Más hay con nosotros. Gloria a Dios. A veces no vemos el mundo espiritual, pero es tan real que el mundo natural. Y a veces lo que vemos es hasta la pared, pero Dios lo ve más allá. Yo viendo esta película. Y en más se la dijo a Juan, y Juan la plasmó en el libro Apocalipsis. Y se lo dijo a Pablo, y se lo dijo desde Génesis a Apocalipsis. Dios sembró ya esta palabra. Y dijo que estas cosas van a suceder. Pero ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esta situación? ¿Te vas a desanimar? Porque el rey de Asiria va a venir contra ti y contra mí. Y dice, Dios es bueno. Esto es una promesa de Dios para la vida tuya y para la mía. Y quiero leerla de nuevo. Gloria a Dios. Porque no se puede, dice, esforzados y animados, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Con el brazo, dice, con él está el brazo de carne. Yo me imagino a Josué cuando iba a tomar Jericó y vio a un ángel delante de él con una espada, y Josué no creía en nadie porque había una promesa, y es para esta iglesia. Mira, puede ser que el rey de Asiria se levante en contra tuya, pero él viene con la mano de carne, pero el que viene contigo es el capitán del ejército. El que viene contigo es el capitán del ejército de Israel. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, Amén. nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Aleluya. Yo estoy aquí para decirle que puede el rey de Asiria levantarse contra esta iglesia, puede levantarse contra Uruguay, pero más es el que está contigo que Jehová. Amén. Yo vengo de parte de Dios a decir esta palabra: no tengas miedo. Yo sé que tú estás ahí oyendo, no tengas miedo, Dios está contigo. Aleluya. Porque si te pasa algo con la pandemia, vas directo a la promesa que tenemos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vamos a estar en nuestro lugar, vamos a estar con el Señor. Amén. Por eso, amada iglesia, mi esposo y yo somos siervos de Dios, que estamos aquí para servir. No hay ni galardón, para servir solamente. Amén. Y Cuba es un país increíble. Gente es increíble, linda, hermosa que es ese país. Pero estamos aquí con un llamado de Dios. Amén. Y doy gracias a Dios por la puerta de Jorge. Pastor Jorge. Dios te bendiga, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si van a alabarlo, haga con fuerza. Amén. Como bien decía mi esposo, nosotros estamos con un llamado de Dios. Hace 25, 26 años nosotros vinimos al Evangelio, y Dios comenzamos nosotros el Evangelio. El Señor nos dio una palabra indistintamente, a él por un lado y a mí por el otro, de que nosotros íbamos a salir a las misiones. Y todo el tiempo nosotros estuvimos esperando ese llamado. Pero llegó un tiempo en nuestra vida que dijimos: no, ya no queremos salir de Cuba. Comenzamos a amar a Cuba como ama uno a un niño recién nacido. Y entonces ya no queríamos salir de Cuba, ya no queríamos salir de Cuba, y no queríamos. Mi hermano venía y nos decía: ustedes van a salir a las naciones. Y le decíamos: Señor, ya no es el tiempo, no quiero. Hasta un día que ya el Señor dijo: ya es el tiempo. Aleluya. Ya es el tiempo. A mi esposo le costó también el trabajo, y ya es el tiempo de deshacernos de todo lo que estábamos haciendo. Nosotros estamos bien activos en Cuba. A Dios sea la gloria. Bien activos estamos en Cuba, estamos sirviendo allí con todo, porque
si una cosa yo quiero dejarle hoy a la iglesia es aquello que Dios puso en mi corazón. Cuando uno pone la mano en el arado no debe mirar atrás. Y debe vivir agradecido de aquel lugar donde Dios te sacó. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y si tú hoy estás en la luz admirable, debes ayudar a otra que esté en la misma luz que tú. Amén. Por eso es que nosotros estamos aquí. Porque de aquello que Dios nos dio, nosotros queremos seguir dando a aquellas personas que lo necesiten. ¿Cuántas personas hay alrededor de ustedes que se están perdiendo? Perdóname, pastor, lo que voy a decir, pero realmente es real. ¿Cuántas personas tenemos al lado que se están perdiendo y no somos capaces de darle la palabra de salvación? Y sabemos que van a ir al infierno. Y no somos capaces de decirle, Cristo te ama, ya sea porque es drogadicto, ya sea porque no te acepta la palabra, ya sea porque te va a avergonzar, ya sea porque no te quiere escuchar. Pero no importa, la palabra siempre queda sembrada. Y no vuelva acá vacía, dice el Señor en su palabra. No dejemos de darle al que está al lado, al que está en el trabajo, que está en la escuela, que es el vecino. No dejemos de darle la palabra de Dios, porque a eso nos llamó Dios en medio de estos tiempos. Amén. No me quiero extender más porque siempre todos los siervos de Dios terminamos extendiendo. Entonces yo solamente les voy a decir de que Cristo te ama a ti, me ama a mí, pero ama a ese que está allá afuera también. Amén. Aleluya. Dios me le continúa diciendo. Pensaba poco mientras los hermanos compartían y su esposa, no es fácil moverse en su país, ¿verdad? No, yo la entiendo, no debe ser nada fácil. Pero qué lindo cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Cosas grandes tiene para ustedes y para su ministerio. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y a mí pasa lo mismo, si sigo hablando, viene el momento de recibir la palabra del Señor. Así que recibimos con un fuerte aplauso a nuestro querido hermano, por siervo de Dios de lugar, a Dios bendiga a Cristo de una manera en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. A Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Es digno y merecedor, sin duda que sí. Ese es mi Dios. Amén. Mi Dios. Pensé que el clase iba a decir el mío. Alabado sea Dios. Dios bendiga a toda la congregación que nos está viendo, también en el nombre de Jesús. Y bueno, motivo de gran alegría, ¿verdad? ¿Saben qué? Escuchaba a los hermanos, es un gusto conocerles, a los que veo por primera vez hoy, como son los hermanos de Cuba, como es el nombre del hermano Sergio Raúl y su esposa también, un gusto de conocerles. Y cuando nuestro hermano decía que el Señor lo había enviado a una tierra donde fluye leche y miel, realmente sentí la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque ahí dije, Señor, esa es mi tierra. Ese es mi Uruguay. Y tantas veces por ahí he escuchado a tantas personas que dicen, en cuanto pueda me voy de este país. Y muchas veces he podido decirle, ¿y por qué te vas a ir? Porque acá es todo tan difícil así, está difícil allá, ¿y qué te falta? Digo, ¿tenés comida? Sí. ¿Tenés un techo? Sí. Y bueno, ¿y tenés salud? Sí, tengo salud. ¿Y por qué te vas a ir? Sin embargo, Dios demuestra a través de siervos y siervas de Dios, nos hace refrescar la memoria y darnos cuenta de que estamos en una tierra privilegiada, ¿verdad? Como decía el hermano, una tierra que fluye leche y miel. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Hoy, como el pastor decía, hay muchos grupos importantes de hermanos que no están con nosotros. Gloria a Jesús, sabemos que nos están viendo también y enviamos un fuerte abrazo de parte de esta congregación, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y vino a mi mente algo que he escuchado decir a una persona de esta congregación. No quiero decir hermano o hermana, a alguien de esta congregación. En algún momento le escuché decir, porque alguien más dijo, qué pocos que somos. Y esa persona por ahí dijo, estamos lo que Dios quiere que estén. Pero le quiero decir que no comparto eso. Porque hoy hay un grupo precioso en
en esta congregación. Gloria a Dios. Pero Dios hubiese querido que estuviera todo ese otro grupo que está faltando hoy, pero por prudencia no están. A veces las circunstancias, a veces no dejan que ese querer de Dios pueda ser también a nosotros, ¿verdad? Sin duda que no voy a poner a nombrarlo, pero cada uno de esos hermanos que hoy no puede estar, el Señor hubiese querido que estuviesen acá. Pero por prudencia no lo están, y está bien, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que esto es no es motivo de enfrentamiento, y mucho menos al contrario, es motivo de edificación, ¿verdad? Así como tantas veces he recibido, mira hermano, aquí hay cosas que comentaste, eso que dijiste, que a mí me parece que no es así, y es cierto, y por eso nos edificamos los unos a los otros, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que acá estamos los que Dios quiere que estén hoy, y viéndonos están los que Dios hubiese querido que estuviesen acá, pero que nos están viendo desde casa. Gloria a Jesús. Bendito sea el Rey. Y sí, motivo de mucha oración todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Hay una palabra que a mí me encanta, como toda la palabra de Dios, y creo que hemos aprendido, Dios nos ha dado algo fundamental, el comienzo de caminar con Cristo, que es la fe. Todo arranca ahí, porque no podemos creer, si no tenemos fe, que un Dios pudo crear todas las cosas. Si no tenemos fe, no podemos creer que un Dios puede haber hecho las maravillas que ha hecho. Si no tenemos fe, no podemos creer que Dios cambie a las personas como lo hizo conmigo. Todo es cuestión de fe. Y de esto se trata el tema que entiendo el Señor quiso que compartamos hoy, ¿verdad? Porque necesitamos que nuestra fe vaya en aumento. Y hay muchos testimonios y ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Yo les invito a abrir ahí en Mateo capítulo 8, Gloria a Jesús, y como les decía, es una palabra que me encanta. La he compartido varias veces, pero siempre hay momentos que es necesario, ¿verdad? Y le he puesto como título Cuestión de Fe. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8 a partir del verso 5. Gloria a Jesús. ¿Encontraron? Amén. Gloria a Dios. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oído Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Alabado sea el Señor. Querido pueblo de Dios, cuando venimos a Jesús como vino este centurión, Jesús no empieza a indagar. Jesús no empieza a hacer un cuestionario en nuestras vidas. En primer lugar, ¿por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y porque todo lo sabe. Y porque ya sabe de dónde venimos y cómo venimos. Y qué necesitamos. Amén. Pero sin duda que hay cosas que hacen que nosotros despertemos en el Señor esa admiración como su pueblo, la fe, ¿verdad? Este centurión podía haberle hecho un repertorio a Jesús y decirle: sí, Señor, vamos, ven conmigo, porque enseguida Jesús dijo en el verso 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. No le puso obstáculo ni le preguntó más nada. Dijo: sí, yo voy. Y aquel siervo podía
aquel centurión puede haber salido orgulloso delante de todas aquellas personas que habían ahí y podía hasta por ahí mirar con cierta altivez y decir, miren, se va conmigo. Como diciendo, de repente para ellos soy más importante que ustedes. Sin embargo, no. Hubo una humildad, un reconocimiento ante Jesús diciendo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Esto es fe. No sabemos si este centurión alguna vez más había estado con Jesús. Obviamente sí sabemos que había escuchado hablar de él, porque sabía lo que Jesús podía hacer. Pero tuvo una fe que maravilló al Hijo de Dios. Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Hay en nosotros, sin duda que sí, alguna dificultad, algún inconveniente que estamos aquí y que nos están viendo? Claro que sí. Alguna dificultad debe haber por ahí, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, y puedo nombrar un montón de cosas. ¿Pero seguimos teniendo fe? Amén. Sí. Sin duda que sí. Por varios motivos. Primero y fundamental. Dice su palabra que sin fe es imposible. Y queremos, tenemos, debemos, necesitamos agradar a Dios. Amén. Pero también sin fe no podemos seguir adelante porque tengamos dificultades, luchas y pruebas. ¿Saben qué? Esta no era la palabra que yo había preparado para hoy. No era. Pero el Señor quiso cuando llegué acá y me senté ahí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Oh, Espíritu Santo. El poder de Dios que tengo ahí. El Señor quiso que la cambiara y el Señor hace como Él quiere. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir ahora a Marcos. Gloria a Jesús. Oh, poderoso Dios de Israel. Qué distinto que somos al resto del mundo, ¿verdad? Estas lágrimas son lágrimas de gozo y alegría en el nombre de Jesús. Marcos, Gloria a Dios, capítulo 5, a partir del verso 21. Gloria a Jesús. Más ejemplos que nos quedan plasmados del poder de Dios, ¿verdad? Y de esa fe inquebrantable que debemos tener. Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21. Gloria a Jesús. ¿Se encontraron? Bendito sea Dios. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca en la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el Señor. Jesús seguía haciendo de la fe. Seguían viniendo a él aquellos que tenían necesidades. Decíamos recién que alguna necesidad debemos tener en nuestras vidas. Sigamos tomados de la mano de Jesús, con una fe inquebrantable. Y Él sin duda va a hacer, no sabemos de qué manera. Recién leíamos un testimonio que Jesús hizo el milagro y la sanidad
a distancia, simplemente dando una palabra. En cambio acá tenemos otro ejemplo. Dice el verso 23, y le rogaba mucho diciendo a aquel siervo, ¿verdad? Jairo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. También tenía fe como aquel centurión. También la tenía, ¿verdad? Sin embargo, le dijo a Jesús, ven y pon tu mano sobre ella. Y Jesús fue, comenzó a caminar, dice verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. También Jesús podía haber hecho desde aquel lugar la sanidad como lo había hecho con el siervo de aquel centurión, pero había otro cometido. Jesús tenía que transitar y pasar por determinado lugar. ¿Por qué? Exacto. No solamente porque ese era el camino que le llevaba a la casa de Jairo para sanar a su hija, sino porque él sabía que había otra necesidad en el camino, ¿verdad? Y era la necesidad de aquella mujer que por muchos años había padecido, que había padecido aún más por médicos, a causa de los médicos. Y uno se imagina tratamientos, no sé cómo eran en aquel entonces, exámenes, no sé, un montón de cosas que debía de haber padecido aquella mujer, ¿verdad? Pero había en ella fe. De tal manera que ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Alabado sea Dios. Vieron que muchas veces por ahí, en un tiempo lo hice cuando no conocía a Dios, y hoy por hoy veo esa famosa cintita roja colgada en los espejos de los vehículos, en el paragolpe del lado de atrás, en el manillar de una moto o en la muñeca. Y muchas veces le he preguntado, ¿vos creés que ese pedacito de trapo tiene poder? Aleluya. Y claro, ¿por qué? ¿Porque es rojo? Le digo, ¿vos te imaginás entonces que tiene el vestido del otro pedazo de tela? El poder que tiene, si con ese pedacito finito se rasca la cabeza, ¿sí? No se lo saca, pero bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? No era la vestidura de Jesús, era el poder que emanaba de él. Era el poder que emanaba de él, ¿verdad? Sin duda que aquella mujer tenía una fe insuperable. ¿Y cómo Jesús iba a negar viendo la fe de esa mujer? Que aunque no le tocara la mano, que aunque le tocara el borde de sus vestidos, iba a ser sano. Y ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder de ese Hijo de Dios que intercede por cada uno de nosotros. No importa la circunstancia. Si llegamos a Él con fe, Él puede hacer esa obra maravillosa, ¿verdad? Gloria, como yo siempre digo, Él hace, y cantamos muchas veces, Él es hacedor de maravillas. Y yo soy una. Amén. La verdad que por fuera no se nota, pero por dentro soy una maravilla del Señor. Y el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, aquella mujer, ¿verdad? Porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Gloria a Jesús. Y enseguida aquella fuente de sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sano de aquel azote. Algo que debemos recalcar. Aquella mujer quería algo muy especial. Quería salvación. Dice acá, tan solamente, si tocaré tan solamente su manto, seré salvo. Podemos interpretar dos razones. Salva para la eternidad, espiritualmente, salva de aquel azote, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Acá Jesús aclara las dos cosas. Como acá el leproso de los 10, ¿se acuerdan? 10 leprosos fueron sanados. Uno volvió y dio gracias. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. No solamente había sido sano, sino sano. ¿Saben qué? Dios es tan bueno que aún hace ese tipo de cosas cuando aún no creemos en Él. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo fui sano de un cáncer en el año 2001,
un cáncer terminal de colon. Yo no creía en Jesús. Lo único que había escuchado era que había algo podrido dentro mío, porque una hija de Dios orando por mí dijo: yo veo algo podrido dentro de ti, pero el Señor dice que si vos te entregás a Él, Él te sana. Yo dije que sí, porque me quería sanar, nada más. Y es cierto, Dios lo sabe. Pero después vino el proceso. Dios me sanó y comenzó el proceso en mi vida. ¿Cuál? El de salvación. Me siento identificado con esta mujer. Fue sana en primer lugar. Luego Jesús también otorgó la salvación, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. Aquel primer propósito por el cual Jesús comenzó a caminar. La hija de Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pedro, Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Podemos imaginarnos un poquito, ver a aquel hombre recibiendo la noticia de que su hija había muerto. Imagino la angustia, la desesperación, todo lo que podía haber pasado. Pero estaba Jesús al lado de él. ¿Y qué le dijo? No temas, cree solamente. Imagino de repente hasta con esa despreocupación de parte de Jesús, como no si él sabía lo que iba a hacer después. A veces sucede en nuestra vida. Pasa. Nos pasó hace mucho con mi esposa, cuando yo tuve contacto directo con un COVID y tuvimos que ir a cuarentena, y arrancaron los primeros días con toda la fe. Señor, yo sé que nada me va a pasar. A los pocos días dije: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya no la quería, pero hágase tu voluntad. Y el Señor es bueno y nada nos sucedió. Gloria a Jesús. Vaya para aquellos hermanos que están en esa prevención. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Una vez más voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tenemos luchas, pruebas, dificultades de índole que sea? Tenemos. ¿Sabe qué? Talita cumi, de parte del Señor. ¿Qué quiere decir? A ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Aleluya. ¿Ustedes se imaginan a todos aquellos que estaban lamentándose y llorando? Nos ha tocado muchas veces derramar lágrimas de preocupación, de tristeza y de alegría. Pero qué bueno cuando vemos la mano de Dios a nuestro favor y luego de esa dificultad hasta tenemos que decir: Señor, perdóname porque en ese momento me faltó fe. Y es cierto, pero esa misma circunstancia ayuda a que nuestra fe vaya en aumento y que sigamos adelante, confiando en el Señor. Así que, querido pueblo de Dios, no importa la lucha, no importa la dificultad, no importa el problema, Dios está con nosotros. Como decía el siervo hermano, más son por nosotros que contra ellos. Va a venir el rey de Asiria, sin duda que sí. Está con todas las pilas, está con las baterías cargadas, pero quien está a nuestro favor es el Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Nuestro aplauso.
alguno vino medio débil en la fe, pues se va con una gran inyección de fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Ya estamos próximos a terminar la transmisión y a terminar la reunión, y como se habló tanto de la fe, gloria a Jesús, tenemos pedidos de oración ahí, tendrías que sacar esos micrófonos totalmente, y vamos a estar orando, vamos a ponernos de pie, hermanos, junto con los hermanos que están allí siguiendo la transmisión. Vamos a estar clamando a Dios. Yo ya tenía este hombre de Dios, varón de Dios que viene de Cuba, si él puede dirigir la oración por los enfermos allí que están presentes en este canasto, y también por todos los hermanos y hermanas que, como dijimos, que con precaución no han venido a la iglesia, y que allí donde están, hermanos, esta palabra de fe, no teman, ¿verdad? Como decía la palabra de este del cielo también, el rey de Asiria vendrá, sí, pero él viene con brazo de hombre. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que dijo que cree solamente. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que también va a faltar algo. Me pidió oración el hermano Roberto, que se comunicó, fiel, tiene sus problemas, su dificultad, viene con un tanquecito de oxígeno. Le dije, Roberto, hoy con precaución quédate, no te vamos a mandar a buscar. Roberto, te bendecimos y también cumplimos el orar por tu vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto fue darle gloria a Dios? Gloria a Dios. El poder está en nuestra boca, dice la palabra de Dios. Amén. Oramos por estas peticiones, oramos por estos hermanos que están en casa, oramos por algunos de ustedes que están acá que se sienten mal. Señor, te damos gracias, Dios, en esta mañana linda, Dios, el día domingo de resurrección para nosotros, Dios, porque hoy, Señor, tú permitiste, Señor, levantarnos con esa fe, Dios, con esa virtud, Dios, aleluya. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, sabiendo, Dios, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Por eso hoy ponemos, Dios, aleluya, delante de ti como una ofrenda mesida, estas peticiones que hay en esta canasta, Dios, aleluya, y la que dio el pastor, ese hermano que viene con su oxígeno, te pido, Dios, sanidad, Dios, para mí. Te pedimos, Dios, aleluya, que él pueda levantarse, Dios, y saber, Dios, aleluya, que de ti viene nuestra salvación, de ti viene nuestra sanidad. Por eso te pedimos, Dios, mira cuántas peticiones hay aquí, Dios, aleluya. Y te pido, Dios, que tú tomes el control de cada uno de ellos y le enseñes y los toques, Dios, aleluya. Alguien, Dios, Señor, tú mandaste tu palabra, Dios, y tu palabra, Dios, sanó, Señor, el que estaba enfermo. Ahora mandamos tu palabra con fe, creyendo, Señor, aleluya, que el que empieza termina la buena obra que eres tú, Dios, sana los enfermos, Dios. Te pido por cada hospital, Señor, aquí en Montevideo, aquellos que no están agonizando, Dios, aleluya. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, los toques, Señor, que ellos puedan entender, Dios, aleluya, que tú eres el que está, Señor, tratando por tu vida. Te pido, Dios, aleluya, que tú abras este país, Dios, aleluya, con toda pandemia. Espíritu de Dios, ven sobre este lugar, Dios, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados, Dios. Sana esta tierra, Dios. Aún más te pido por este mundo, Dios, que hoy, Dios, está agonizando, Dios, con esta pandemia. Señor, yo te pido, Dios, que seas tú, Dios, glorifícate, Dios. Señor, le quitamos toda autoridad al enemigo, Dios, aleluya. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Señor el que empieza, tú eres el que termina. Aleluya, tú eres el que pone tanto el hacer como el querer de tu buena voluntad. Por eso te pido, Dios, por sanidad para tu pueblo, Dios. Que tu pueblo pueda caminar, Dios, sabiendo, Dios, aleluya, que tú eres el camino, tú eres la verdad, la vida, Dios. Tú eres, Señor, aleluya, lo que mejor que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, levantamos como una ofrenda mecida estas peticiones para que tú, Señor, aleluya, tengas cuidado de cada hermano, Señor, de cada petición. Aún más te pido por cada uno de los que estamos aquí. Mira cuántas peticiones tenemos en nuestros corazones, cuántos anhelos, Dios, cuántas cosas queremos hacer para ti, Dios, aleluya. Yo te pido, Dios, que tú seas con cada uno de nosotros. Extiende tu brazo, Dios, aleluya, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu de Dios, muévete con poder en este lugar. Espíritu de Dios, muévete con poder en Uruguay. Que Uruguay pueda, Señor, salir entre las naciones como un país, Dios, como una nación que fluye leche y miel. Que no le tengamos miedo, Señor, a los gigantes,
porque los gigantes, Dios, no son nada contra un Dios que todo lo puede. Que podamos ver, Señor, el fruto, Dios, que tú nos estás dando, Dios. Por eso hoy te bendecimos, Dios, de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte el aplauso, Señor, de victoria. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedir este nombre de la misión, Padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. Muchísimas gracias por los hermanos que han llegado al local de la iglesia, pero también por lo que llamamos la iglesia virtual. Cada hermano, cada hermana que ha seguido la transmisión, ha escuchado tu palabra, los testimonios. Señor, sabemos que también han recibido el alimento y también por fe creemos que han recibido, aleluya, sanidad, prosperidad. Las necesidades están siendo suplidas en el poderoso nombre de Jesús. Señor, despedimos de la audiencia ahora en el nombre de Jesús. Guárdales y líbrales de todo mal para la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, el Señor bendice.